Les damos la cordial bienvenida entonces a nuestros invitados, un interesantísimo conversatorio a continuación con Lourdes Cuesta, asambleísta de Creo, Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País, y Rafael Ollarte, independiente. Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Aclaramos, Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, correcto. Dicho esto, les damos la más cordial bienvenida. El tema es la formulación de los juicios políticos que están en marcha precisamente en la Asamblea a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, a Richard Martínez, ministro de Finanzas, y a María Paula Romo, ministra del Interior. Bienvenidos, bienvenidas, María Isabel, iniciamos. Sí, muchísimas gracias, la bienvenida para ustedes, muy amables por acompañarnos. Comencemos con un breve diagnóstico de la situación política. Ahí estamos, mi querido Carlitos. Ya, perdón por favor a la audiencia, estaba con el micrófono apagado. Les daba la más cordial bienvenida también a nuestros invitados y lo que les preguntaba para una primera valoración, un primer diagnóstico del clima político en el país y de gobernabilidad, para introducir el tema de los juicios políticos. Por favor, comenzamos con la asambleísta Lourdes Cuesta. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar acompañada hoy de Elizabeth, del doctor Rafael Ollarte, a quienes tengo gran aprecio y cariño. Bueno, se ha hablado mucho de que hay ciertas exageraciones, he podido ver declaraciones que dicen sobre los juicios políticos. Hay que tener en cuenta que una de las labores que tenemos constitucionalmente establecidas los asambleístas es la fiscalización, y no se le debe tener miedo a los juicios políticos. Es una forma de decirle a un funcionario público sujeto de control político: venga al pleno de la asamblea, no a que le responda a 137 asambleístas, sino que tenga la oportunidad de responder cuestionamientos que hacen nuestros representados, que puedan responderle al país. No siempre un juicio político termina en censura, no siempre un juicio político termina en destitución, pero es la oportunidad incluso para que puedan acercarse a la Asamblea Nacional y que en el Pleno puedan presentar sus argumentos frente a los cuestionamientos que nacen, como digo nuevamente, de la misma ciudadanía. Así que no hay que temerle a los juicios políticos. No hay que temerle al juicio político. Al final del día voy a hacer uso de ese refrán: quien nada debe, nada teme, y es la oportunidad, como digo, que se tiene para ir a presentar sus pruebas de descargo frente a cuestionamientos que por supuesto tienen que ser bien fundamentados para que estos puedan seguir un proceso, un trámite que tiene requisitos específicos dentro de la Asamblea Nacional. Ya, pero no significa que se acaba una luna de miel con el gobierno, que un poco ha acompañado una legislatura en su proyecto político. Yo creo que la luna de miel del primer poder del Estado con el gobierno central puede traer graves consecuencias. No quiere decir que el momento que la Asamblea Nacional está ejerciendo su labor fiscalizadora ni está desestabilizando, ni está molestando, está ejerciendo la facultad de fiscalización que está constitucionalmente establecida. Para eso estamos. Entonces, más bien, cerramos los ojos, no preguntamos nada, dejamos que las cosas pasen y listo, no ha pasado absolutamente nada. Pero no se puede caer en el peligro del uso y abuso del recurso, porque se llama juicio político porque sí, sin argumentaciones jurídico-legales. Mire, si es que se llama porque sí, si es que no existen argumentaciones jurídicas, no existen argumentaciones legales, no pasan los filtros que deben pasar. El primer filtro es el CAL, en donde se revisa que se cumplan requisitos. Una vez que se cumplen esos requisitos y es calificado, pasa a una comisión de fiscalización que tiene la oportunidad de revisar el juicio político, la solicitud, llamar a los proponentes, llamar a quien está siendo enjuiciado, hacer un análisis y de hecho disponer, si es que procede el juicio para que pase al pleno, se archive y simplemente no pasa nada. Entonces, para que exista el juicio político se tiene que cumplir una serie de requisitos. Mañana a mí se me ocurre ponerle un juicio político al ministro del rock and roll. No voy a poner nombres ni nada para que no se sientan susceptibles. Pero ya nos damos cuenta más o menos quién es. Pero se me ocurre ponerle un juicio al ministro al ministro X porque se me ocurrió. No es porque se me ocurrió. Tengo que tener los sustentos, tengo que incluso anunciar las pruebas que voy a presentar y cuáles son los argumentos que me han llevado a eso. Al menos yo no soy partidaria de presentar las cosas sí porque sí. Yo he presentado un juicio político que fue llevado en el pleno, que fue del superintendente de comunicaciones Carlos Ochoa, y hoy estoy promoviendo el juicio político, como es de público conocimiento, a la ministra del Interior, hoy ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Bueno, le formulamos también una pregunta política al experto jurídico, pero sé que en usted hay como permitirse esa libertad. O sea, su valoración sobre el momento político, sobre la presentación de los juicios que ya no solamente tocan a, entre comillas, los adversarios del gobierno, sino al propio gobierno. A ver, tradicionalmente usted tiene unas visiones maniqueas respecto de los juicios políticos. Los unos que te dicen que los juicios políticos son un show político. Yo siempre lamenté que esas expresiones vinieran de los asambleístas. Habían asambleístas que lo decían abiertamente. Esto es su facultad fiscalizadora. Usted no puede decir que es un show político. Es como que me dijera que la presentación de proyecto de ley es un show legislativo. Pues. Y lo otro, la intencionalidad con la cual tú estás utilizando el juicio político. Vea que en el pasado grandes políticos utilizaron este mecanismo de fiscalización para acrecentar su figura o para bajarse al ministro más importante del régimen. Recordemos los casos de los ministros básicamente de Hurtado y de Roldós. Fue la figura de Febres Cordero que se acrecenta, ¿no? Con esa utilización de los juicios políticos. Ya. Ahora, también hay una parte jurídica que es importante. La regulación del juicio político en el Ecuador es mala. Nosotros tenemos un legislativo monocameral. Claro, cuando tú tienes un legislativo bicameral, tú tienes una cámara baja que aprueba la acusación y una cámara alta que te juzga. Y los miembros de la cámara alta, que son el Senado, no han participado ni en la acusación ni en la aprobación de esa acusación por parte de la cámara baja de diputados, de representantes, o como quieres llamarla. Pero tienes un congreso, una asamblea monocameral, una sola cámara desde el año 79. Y ocurre que en el Ecuador se produce entonces el fenómeno de que el asambleísta o legislador que te acusa también participa a la hora de votar por tu censura. Entonces, te está acusando y a la vez te está juzgando. Entonces le empiezas a quitar esto de que el juicio político tiene mucho de político y a veces muy poco de juicio. Y hemos tratado nosotros en el Ecuador de restringir el ejercicio de la facultad fiscalizadora a través de figuras legislativas impropias. Uno, por ejemplo, la calificación del CAL. A ver, el Consejo de Administración Legislativa no es sino el sucesor de la mesa de administración que tenía el Congreso, que se encargaba de aprobar el presupuesto, los contratos, ese tipo de cosas. Y de repente tú le entregas dos facultades que son impropias para un órgano administrativo. Uno, calificación de proyectos de ley. Y además, establecimiento de prioridad en el debate. Y luego, el tema de calificar las acusaciones constitucionales. Y vimos casos en las legislaturas anteriores de sobrepasamientos evidentes, es decir, que a guisa de cuestión formal decían, no, es que aquí no procede el juicio político porque no hay prueba. O sea, pero bueno, no me puede decir usted que no hay prueba, pues usted es el CAL, no es ni siquiera la comisión de fiscalización. Y ahí viene el segundo tema, la comisión de fiscalización. Claro, en vez de corregir los temas de fondo en el correísmo que se pretendió, pongámosle cortapisa. Yo tengo presidente de la Asamblea, tengo vicepresidente de la Asamblea, tengo segundo vicepresidente de la Asamblea, porque durante los años del correísmo, Alianza País se llevó siempre las tres dignidades. Y encima te pongo un vocal adicional, contra la disposición de la ley que señala que no puedes poner vocal quien ya está representado en el CAL. Entonces ya tenías 4, y a veces 5. Entonces, claro, te llegaban los juicios, las acusaciones constitucionales, buenas o malas, y no pasaban el filtro del CAL. Pero luego de esto me dices que la Comisión de Fiscalización, que según la Constitución solo tiene potestad informativa, puede tomar una decisión, que es archivar los juicios políticos. Oye, no puede ser posible que los ecuatorianos tengamos tan poca memoria que a la Comisión de Fiscalización le llamamos Comisión de Archivo. Hasta ahí quedamos. O sea, si te pasaba el CAL, no pasaba la Comisión de Fiscalización. Y los juicios políticos fueron contados en el correísmo. Generalmente gente que ya le caía mal a Correa. La superintendente de bancos, esta señora... se me olvidó, pero afortunadamente se me olvidó. No, ya déjele nada más tranquilita. Para no mencionar. Para pasarle. Bueno, hay naciones, por ejemplo en el Perú, donde los congresistas, el Congreso es monocameral, que acusan, no pueden participar en los debates, y no puede, me refiero en el sentido de debatir el juicio, sí puede participar sustentando la acusación, pero al momento de debatir el juicio no pueden hacerlo, y tampoco pueden votar. 1. 2. No tiene esta clase de cortapisas. Bueno, eso no lo vamos a corregir
Porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Entonces, cuando yo estoy en el poder, pienso de una manera distinta, entonces trato de cubrirme. Es decir, no me interesa que esta cosa funcione en sentido institucional, sino en el tema de conveniencia política. Ya. Hoy día tenemos unos juicios políticos, unos que tienen sustento, otros que no tienen sustento. Y yo le diría que sí se les teme a los juicios políticos, porque a veces parece que el tema es votos. De hecho, te llegan juicios políticos. Eso, por ejemplo, la Constitución chilena lo impide. Te llegan juicios políticos con una cantidad de firmas que tú dices, pero sí está condenado el señor. O sea, salvo que se te vire un tipo que te está acusando, el tipo está condenado. ¿Para qué? Poco menos, ¿para qué vas a ir? Salvo para hacer presente que tú no has cometido la infracción. Bueno, esas cosas las tenemos ya 40 años, no las hemos corregido, yo veo muy difícil que las vayamos a corregir. Pero ¿cuáles deberían ser esos límites justamente? Porque si es el juicio político solo se basa en votos, no estamos respetando un debido proceso, o sea, un mínimo, una mínima exigencia para ello. Pero sería engañarse decir que eso ha dejado de serlo. Claro, siempre ha sido el peso de los votos, Sí, de la claro. correlación. Ahora, a mí me encantaría que fuera el tema del argumento. Por ejemplo, ¿cómo puedes tú enjuiciar, y lo voy a decir, si queremos referirnos a un caso concreto, a miembros del Consejo de Participación Ciudadana por incumplir un fallo, cuando la Corte Constitucional ha señalado en 7 precedentes que nadie puede declarar incumplimientos de fallo, ni sancionar ni destituir a ninguna autoridad, sino es la propia Constitución, la Corte Constitucional, a través del procedimiento de acción de incumplimiento de sentencias? Entonces, claro, yo te lanzo una acusación constitucional diciendo ha incumplido sentencia y tú me estás incumpliendo 7 fallos. Ya, pues bonito, a leer un poquito, ¿no? O sea, tampoco me haga una de este calibre, pues. Ya Sustente retomamos. bien la acusación, no me presente una acusación diciéndole al otro lo que tú estás haciendo. Ujú. Bueno, Entonces, ya claro, vamos a obviamente eso. Retomamos justo, ese es un punto clave, pero para este primer panorama, 5 minutos cada uno que han tenido. Por favor, Elizabeth Cabezas. Muchísimas gracias, bueno, gracias Encantado, por la invitación Elizabeth. y un gusto compartir el panel con Lourdes del doctor Ollarte, que casi ya no me deja argumentos para la reflexión después de su larga intervención. Miren, yo creo que el momento que estamos viviendo se lo veía venir. Definitivamente hubo una primera etapa en esta Asamblea Nacional en el que por tiempos además era importante hacer una revisión y se hizo en algunos casos de quienes fueron ministros del periodo pasado. Pero en este momento, luego de haber ya transcurrido 2 años de gestión del nuevo gobierno, yo diría por fuerza, toca y corresponde ir realizando una evaluación de los ministros que eran parte de este gobierno. Definitivamente la conformación de la Asamblea en este momento, que es una conformación tan dividida, tan fragmentada en distintos movimientos y grupos políticos, hace más complejos el poder predecir el resultado de un juicio político. Entonces yo creo que aquí, más allá de las argumentaciones que en muchos casos están dadas cuando se hace el planteamiento ya del juicio político, es importantísimo comentar que eso no es garantía tampoco del resultado. Recordemos lo que pasó hace pocos días con el caso de María Fernanda Espinosa, un caso que venía de tiempo atrás, que se lo había tratado en varias instancias, que se devolvió en algún momento porque no cumplía ciertas formalidades dentro del CAL y que se lo volvió a calificar y que procesó varios temas y varias preocupaciones que eran relevantes y que eran importantes y que sin embargo el momento de la votación no alcanzó los juicios. Entonces yo ahí tengo una coincidencia con lo que decía la asambleísta Cuesta, no necesariamente el llamamiento y que se plantee un juicio político a un determinado funcionario público canta ya un resultado al final de la jornada y al final del proceso que se tiene. Un tema que me parece también relevante comentar es que la Ley Orgánica de la Función Legislativa este momento establece un procedimiento y ese es el procedimiento con el que tenemos que jugar en este rato, ¿no es cierto? Más allá de las buenas, yo diría buenas propuestas que se pueden generar en un momento determinado de que puedan existir 2 cámaras, de que el proceso sea conocido por unos y por otros grupos, este momento hay que jugar las cartas con lo que tenemos y la Ley Orgánica de la Función Legislativa claramente estipula que hay un proceso de calificación del CAL y luego una comisión de fiscalización que analiza, que revisa los casos, que recibe a las partes y que elabora un informe que será conocido, debatido y votado en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Yo creo que definitivamente el tema de plantear los juicios políticos no tiene que ser visto como un momento de ruptura ni con el Ejecutivo ni con nadie, sino como una necesidad de tomar explicaciones sobre situaciones que generan inquietudes en los asambleístas como representantes de la ciudadanía. Muchos de los casos vienen por hechos evidentes o acciones de incumplimiento que son clarísimas y que están fácilmente para su demostración, y otras vienen por situaciones en general de un malestar colectivo o de preocupaciones, y voy a poner el caso puntual del ministro de Economía, que ahora esta presión del impago a jubilados se genera una incomodidad y ha generado acuerdos desde la Asamblea también con el Ejecutivo que no se han podido cumplir por la situación económica. Entonces, creo que hay una conjugación de factores de este momento y que no pueden ser vistos como una ruptura ni con el Ejecutivo ni con el gobierno, sino más bien como una necesidad de llamar a ciertos ministros para que clarifiquen posiciones y preocupaciones que son claras y evidentes. Ahora, justamente, Elizabeth Cabezas, expresidenta de la legislatura, parte del bloque oficialista, no le asustan los juicios políticos a funcionarios de este gobierno, que son además los más prominentes, si se quiere, los más... Claro, son los referentes. Mire, yo creo que no nos los de mayor confianza del presidente, porque además se presentan como necesarios para clarificar situaciones que han sido graves y complicadas. Y en ese sentido, yo lo he dicho antes y lo sostengo ahora, es importantísimo que la Asamblea no renuncie a su rol de fiscalizadora, a su rol fiscalizador, y que lleve adelante e impulse este tipo de iniciativas. El tema del control político y del juicio político no tiene que ser visto como este momento fatal para el ministro o para quien asista, o sea, la parte involucrada, sino como esa oportunidad de clarificar y de dar cuentas a los ciudadanos de su accionar. Entonces, no necesariamente tiene que ser tan temido como lo es ahora. ¿Por qué? Porque siempre ha estado atado a la posibilidad o casi a la seguridad de que al final del enjuiciamiento iba a terminar con la censura de ese ministro, cosa que no necesariamente sucede, y esa es una de las posibilidades, pero no necesariamente ahora. Con esta conformación de la Asamblea, nada está dicho. Claro, o sea, definitivamente es una conformación muy atomizada, muy diversa, y por lo tanto, dependiendo de lo que ellos puedan descargar dentro de sus posibilidades de exposición que tienen en las comisiones y en el mismo pleno, el resultado pues obviamente estará por verse. Ahora, en términos políticos no cabe duda que las dos figuras prominentes del régimen son las que van a ser enjuiciadas, aparte del juicio a los 4 vocales del Consejo Ciudadano. Está la ministra del Interior y está el ministro de Finanzas. Y claro, la gestión de la ministra de Finanzas, por cierto, es la más visible en el país. Ha estado envuelta en una vorágine de acontecimientos que evidentemente requerían de una decisión concreta del propio régimen. Si el régimen no da respuesta, hay una reacción política de la Asamblea, y ahí sí se puede evidenciar sin lugar a dudas, y le pregunta a la asambleísta Cuesta, rupturas de apoyos de gobernabilidad que nacieron en un primer momento en la propia Asamblea, con un acuerdo político que logró la actual nominación de las autoridades legislativas. Bueno, con respecto a los acuerdos políticos no puedo yo comentarle, porque yo no he sido parte de los acuerdos políticos. Yo soy una asambleísta independiente que en realidad me he dedicado a trabajar, y a la expresidenta de la legislatura le constará que mi trabajo ha sido constante en la Asamblea. Como le decía, sí, por supuesto, son temas de ministros que están muy visibles, y por supuesto que sus acciones u omisiones generan en la ciudadanía grandes preocupaciones. Yo le voy a hablar puntualmente del caso que me compete, por favor, que con el asambleísta Roberto Gómez estamos impulsando esta solicitud de juicio a la ministra del Interior. Si vamos por las calles y preguntamos a los ciudadanos qué sienten, nos dicen inseguridad. Entonces, claro, esto veníamos revisando ya desde hace algún tiempo atrás, una serie de incumplimientos por parte del Ministerio del Interior frente a la seguridad de los ciudadanos, que esa es una de las causales del juicio político que estamos por presentar. Es esta inacción frente al cuidado y a la tranquilidad que debemos tener los ciudadanos. Está el tema de la crisis carcelaria, que por más que en muchas ocasiones la ministra ha tratado de lavarse las manos y decir yo no tengo nada que ver, hay decretos ejecutivos de este año del señor presidente de la República que encargan al Ministerio del Interior precisamente este cuidado que debemos tener de los privados de libertad, que
pueden haber cometido delitos, que por el motivo que fueran se encuentran privados de libertad, pero que son seres humanos y que tienen derechos y que tiene que precautelarse la vida de ellos. Hemos visto con horror, porque creo que no existe otra palabra, cómo se ha jugado fútbol con la cabeza de un privado de libertad. Estamos viendo muertos todas las semanas. ¿Y qué es lo que nos dicen? No, es que la policía no puede entrar al centro de rehabilitación. Y por otro lado, vemos que dentro del centro de rehabilitación se secuestran policías. Entonces, ¿qué mismo? ¿No pueden entrar? Sí pueden entrar. ¿Qué pasa con estos decretos ejecutivos que dicen encargamos su ejecución al Ministerio del Interior? Claro. De hecho, no se soluciona y sigue agravándose la situación. Por eso ampliamos la situación de emergencia. Entonces, si vemos nosotros y leemos esos decretos, existe inacción al punto que tiene que emitirse otro decreto ampliando la situación de emergencia. Más allá de todo esto está este caso que, voy a usar una palabra con doble sentido, ha causado revuelo. El tema del uso de las aeronaves policiales. ¿Qué sucede? Llega a mi despacho una denuncia. Yo soy funcionaria pública, tengo obligación legal de actuar frente a denuncias. Si me quedo callada, soy cómplice. Entonces, ¿qué es lo que hice? Traslado esta información aquí en el ente de control, que es la Contraloría General del Estado, el llamado a precautelar el buen uso de los bienes y dineros públicos. Se filtra este documento. Se filtra, no lo hice yo, podía hacerlo tranquilamente como hacemos los asambleístas. Hoy he solicitado tal cosa, hoy he pedido tal cosa y uno sube los documentos, no lo hice. Y resulta que una vez que se filtra este documento comienzan los dimes y diretes, pero no conmigo, sino entre los mismos involucrados. Sale la ministra en primera instancia a decir que es mala fe de mi parte porque eso no ha existido, que el 2 de marzo ha estado con el presidente Guaidó en Salinas. No, el oficio hacía referencia al 3 y al 4 de marzo. Sale el secretario a decir que es una mentira y mala fe y demás. Resulta que después el secretario se consigue una entrevista en un medio de comunicación y él mismo dice... Acepta. Nos trasladamos con mis hijos al balneario de Casablanca porque no tenemos plata. Y algo más grave todavía, dice. Hicimos eso, ¿por qué? Porque la policía no podía garantizar nuestra seguridad. Yo me pregunto algo. Si la Policía Nacional no puede garantizar la seguridad de su máxima autoridad, de su jefa, ¿en qué manos estamos los otros ciudadanos, pues? Entonces sale el secretario a decir, sí, nos fuimos porque teníamos un feriado planificado, nos fuimos a Casablanca. Después sale la ministra a decir que no ha sido así, que han sido declaraciones apresuradas. Que se ha equivocado. Estos dimes y diretes son entre ellos. Sale uno, habla, sale el otro y desmiente. El otro sale a desmentir la desmentira. Entonces, como digo, este revuelo lo ocasionan ellos. Me ha llamado tremendamente la atención otro tema. Hace 2 días estuvo en un medio de comunicación la señora ministra, en donde le preguntaban que por qué en la bitácora de la policía, del piloto, no consta el nombre de los niños. Porque aquí lo que se cuestiona es que incluso se suben niños en estas aeronaves que tienen usos específicos. Y ella dice que por seguridad se han ocultado los nombres. A mí me queda una duda. ¿Puede cualquier funcionario público con acceso a aeronaves ocultar los nombres de pasajeros, pedir a la policía, pedir a los pilotos que se oculten los nombres de pasajeros? Quiere decir que el día de mañana se puede utilizar por un funcionario inescrupuloso una de estas aeronaves para sacar un delincuente y decir, ¿sabe qué? No le ponga usted el nombre. O peor aún, claro, que Dios no quiera, se da un accidente en una de esas aeronaves y no sabemos quién estaba dentro. Yo les recuerdo, ya hubo un caso terrible, muy doloroso para Cuenca, una muy querida ministra cuencana, la doctora Guadalupe Larriba. Su hija estaba en una aeronave de las Fuerzas Armadas, hubo un accidente fatal. El Estado ecuatoriano tuvo que reparar a la familia de la señora ministra, precisamente por este tipo de situaciones. Otro tema, en exactamente la misma fecha del cuestionamiento del uso de aeronaves, el día 3 de marzo, aquí en Quito, en el Parque Bicentenario, hubo el accidente de un helicóptero de aeropolicial. El general Espinosa Los Monteros fue dado de baja. ¿Por qué? Porque su señora esposa estaba en esta aeronave. El señor general apeló esta decisión ante el Ministerio de Interior y la ministra le dijo no. ¿Por qué? Porque hay un mal uso de las aeronaves. Entonces, la ley es para todos, es solamente para algunos. ¿A quién medimos con una vara? ¿A quién medimos con otra? Y aquí se ha hablado de una indelicadeza. Para mí no es una indelicadeza. Para mí es mal uso de bienes públicos.
si Contraloría incluso empieza a hacer su investigación, podría encontrar indicios de responsabilidad penal. Está la figura del peculado. ¿Qué diferencia tiene el uso de una aeronave policial para vacacionar con, por ejemplo, una de las causales del juicio político que se presentó en contra de María Fernanda Espinosa, que era el uso del avión presidencial para una campaña personal? Porque esa era una de las causales, si no recuerdo mal. Hay una prohibición legal de que los funcionarios públicos utilicen vehículos del Estado durante el fin de semana, por ejemplo. Entonces, quien está llamado a cuidarlo mucho también tiene que cuidarlo poco. Si es que digo que es una indelicadeza utilizar nada más el vehículo de la policía para trasladarme de un lado al otro, entonces, ¿qué más puede ser llamado una indelicadeza y no peculado? Otra cosa, aquí nadie cuestiona la seguridad de la señora ministra ni del señor secretario, porque sí se trató de dar la vuelta a la información, que necesitan seguridad. Por supuesto que necesitan seguridad. Lo que debían hacer es, una vez terminado el acto en Salinas, tomar su vehículo particular con los niños y dirigirse vía terrestre con 20, 30, 50, 80 guardaespaldas, lo que ellos quisieran, a su lugar de vacaciones, o comprar un pasaje en cualquier aerolínea comercial como cualquier ciudadano y trasladarse a su lugar de vacaciones. Pero que no vengan a contestarnos a nosotros que porque no tienen plata se han ido de vacaciones en vehículos del Estado. ¿Cuántos ciudadanos hoy, que estamos justamente en periodo de vacaciones de los chicos, no tienen para salir ni de aquí al zoológico de Guayabamba? Y a mí esas declaraciones me han parecido hasta ofensivas. No tengo plata, no soy Correa. ¿Por qué? Porque el momento que uno cuestiona a cualquier funcionario de este régimen, inmediatamente le están diciendo que le hace coro al correísmo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los funcionarios del actual régimen tienen patente de corso para hacer lo que les plazca, para hacer lo que les guste, porque caso contrario es hacerle coro al correísmo. Yo no estoy aquí para hacerle coro a nadie. Yo he sido muy cuestionadora, yo he cuestionado muchísimo el régimen del presidente Correa, he cuestionado el régimen del presidente Lenín Moreno, aplaudiré todo lo que esté bien hecho y seguiré cuestionando sin hacerle coro a nadie, sino en uso de mi facultad de fiscalización como legisladora, a quien la ciudadanía me pida que fiscalice y con quien encuentre argumentos para hacerlo. Ahora, que sería bueno escuchar el audio número 2, por favor, Carlos, donde la ministra del Interior justamente dice que Iván Granda, el secretario de Anticorrupción, dice que perdió la paciencia con Carlos Vera y dio una respuesta equivocada. Escuchemos para que sirva de argumento político. Entiendo que Iván perdió la paciencia y que él no quiere decir en televisión el riesgo que corren sus hijos, y que él no quiere mostrarle en televisión los tweets de amenazas que yo se los voy a dejar aquí. Y me parece que lo explicó muy mal. Pero cuando Carlos Vera le pregunta, ¿por qué no toma avión privado? No es esa nuestra realidad. Nosotros no nos movilizamos de esa manera, no es nuestra realidad, no habría estado en nuestros planes, estábamos en un viaje de trabajo y entiendo que Iván perdió los papeles y perdió la paciencia. ¿Respuesta equivocada? Y sí, respuesta equivocada, respuesta apresurada, perdió la paciencia, y también lo entiendo porque a mí me resulta difícil hablarle de esto. Y entiendo que a Iván le resulta todavía más difícil explicarle los riesgos que corre su familia. ¿Puede una ministra dar una respuesta de este nivel? Le pregunto al abogado Ollarte, porque aquí están envueltos criterios jurídicos legales. Ella tiene que ir a defenderse a la final en un juicio político. Perdón, si la vas a arreglar así, mejor cállate, ¿no? O sea, a ver, uno. Le estás desmintiendo a tu conviviente, que además es un funcionario público. Y estás diciendo que además el tipo es un incapaz. Porque todos podemos perder la cabeza. Pero el hecho de que uno se enflaute con un periodista, ¿qué pasa, no? Que no fue el caso, ojo. Sí, porque yo le vi muy tranquilo. Yo le vi muy tranquilo. Pero digamos, a ver, pero que ahí uno se equivoque respecto de los hechos. Uno se puede equivocar de cómo dice las cosas. De la forma. Exactamente. Pero no te vas a equivocar respecto de los hechos que estás relatando. Te puede salir feo, te puede salir bonito. Pero el hecho es que el señor ha dicho que porque por razones de seguridad, la parte estúpida de lo que ha dicho el señor Granda es la parte de decir, es que no tengo plata y no soy Correa. Bueno, eso no justifica absolutamente nada, es la peor respuesta que pudiste haber dado, pero es una cuestión política. Pero el asunto es que hay una confesión que tú le puedes, de parte. Bueno, que tú le puedes caer al tipo por decir una de ese calibre, pero él está señalando que por razones de seguridad
no pudieron ir por tierra o lo que sea, o irse en un avión o lo que sea, sino que tuvieron que tomar el helicóptero de la policía para ir a Casablanca, donde vas a echarte vacaciones con tus hijos y con tu conviviente. Y la otra te desmiente. Cuidado con esos desmentidos, porque bitácoras hay. Entonces tampoco es que... O sea, ¿tú qué me vas a decir? Yo recuerdo que al señor Bill Clinton, porque esa es la diferencia entre nosotros, que ya estamos acostumbrados a todo esto. Oiga, hemos visto tanta trafacía, que yo vuelvo para atrás. ¿Cómo así le votamos a Bucaram? Por nada entonces se le ha votado al señor. Si empezamos a comparar, pues, que si el viaje es más largo, que si el viaje es más cortito, que esto, que el otro. Ve, tú metes las patas políticamente y tienes que responder. Hay un señor vicepresidente en Uruguay que por utilizar la tarjeta de crédito, que no es que el señor le estaba pasando la cuenta al Estado, sino que utilizó la tarjeta de crédito oficial para pagar una cuenta personal. Nadie estaba diciendo de que el señor no iba a sacar de su dinero y iba a hacer el depósito. El mero hecho de utilizar un plástico para un tema que era institucional le costó el cargo al señor. Uruguay, no estoy hablando de Noruega ni de Suiza, estoy hablando de aquí a la vuelta nomás. ¿Para qué le voy a decir los casos en que han tenido que renunciar ministros? Porque se los ha pescado tomando champán de $500 cuando su país está en crisis, Francia. Pero aquí todo lo explicas y aquí todo lo justificas. De la peor manera. Además, el tema de la ministra Romo, no solamente el tema del helicóptero, es el resto de cosas. Claro. Pero el Ecuador es uno de los pocos países donde un político no solamente no te da explicaciones, sino que se cabrea. Perdón que utilice esa expresión. Es la verdad. Pero claro, o sea, aquí basta con enojarse. Es decir, aquí basta con decir, yo compro con mi y me enflauto y se acabó. Perdón, el tema de las cárceles no depende de mí. Ay, no, perdóname, ya eso es no abrir ni siquiera tus propios reglamentos, pues. O sea, ¿qué estás haciendo entonces? Que es complicado el ejercicio del poder, pero por supuesto, pero ¿para qué te metes? Por ejemplo, hay una cosa que yo no acepto. Que un político le eche la culpa al anterior. Yo no estoy diciendo que el anterior lo ha hecho estupendo. Pero si te parece que está muy mala la cosa, y que tú no puedes con el cargo, no lo aceptas nomás. Pero aquí todo el mundo acepta el cargo y luego se te pone a dar explicaciones. Yo leo los fallos de la Corte Constitucional actual. En todos los fallos aparece el tema de que irresponsable es la Corte anterior. Vea cómo... Hijito, 6 meses lleva y sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué me estás diciendo del anterior? Dedícate a hacer lo tuyo y demuéstrame que no eres como los anteriores, nomás. Déjate de dictar fallos de conveniencia. Déjate de decir que los plazos corren para la Corte Cervecera y no para vos. Como el último fallo que salió a publicar la semana pasada respecto a los asuntos populares. Para los anteriores sí corren los 20 días, para mí no. Por Dios, una indecencia. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Yo en el caso de la señora Romo, digo, bueno, los juicios políticos son políticos, ahí se contran votos nomás. Y llegaremos a acuerdos y cosas por el estilo, porque ese es el sistema de juicio político nuestro. Yo al tema de Richard Martínez le veo muy complicado. Ya vamos a Richard Martínez, pero antes, para continuar sobre el caso de la ministra Romo, por favor, Elizabeth Cabezas. Listo, yo coincido, creo que aquí hay varios eventos, no solamente es el mal uso de un bien público, como se ha evidenciado con esta situación que ha sido Voz Populi y ahora está ya hasta hecho una telenovela por el romance entre los involucrados, pero definitivamente creo que hay otras responsabilidades que son de mayor peso y fuerza, sin desmerecer lo delicado del hecho que ahora es, yo diría, el más sonado o el más conocido. Y esto viene de meses atrás, no es una situación de último momento, son varias situaciones que se han ido acumulando. Recordemos lo que pasó en Ibarra hace algunos meses con la muerte de una ciudadana en manos de un señor venezolano, a vista y paciencia de efectivos de la Policía Nacional. Recordemos la situación de las cárceles, que han sido varios los eventos en varias ciudades. Tuvimos un amotinamiento en la ciudad de Latacunga, tuvimos una fuga en la ciudad de Portoviejo, tuvimos una situación compleja en la cárcel de La Roca en Guayaquil. Es decir, han sido varios los hechos
en una situación muy cercana, si es que no era de responsabilidad directa del Ministerio del Interior, de la policía, con la Policía Nacional. Entonces sí me parece que es un tema bastante delicado, es totalmente entendible que las responsabilidades del Ministerio del Interior y de una Secretaría de la Política obviamente exponen además en mayor nivel a quien sea la cabeza de esos ministerios, pero es obvio que también eso no es una justificación bajo ningún punto de vista para que no se actúe con la probidad y con la decisión que casos como estos así lo requieren. Entonces yo creo que hay un espacio importante para que se planteen estas preocupaciones, que entiendo la siguiente semana lo van a presentar de manera formal quienes son los proponentes del juicio político, y también habrá el espacio suficiente para que quien está involucrada en este hecho pueda dar sus descargos, pueda exponer sus motivaciones previo a tomar una decisión. Como digo, este momento no está nada dicho, todo dependerá de los votos en el pleno de la Asamblea, pero al menos habrá la gran oportunidad de que se expongan, se expliquen y se den las argumentaciones de cada uno de estos casos que van a ser planteados como motivaciones de un juicio político que ya está en camino. El bloque oficialista Exacto. va a defender la gestión a rajatabla de la ministra, porque es evidente los fallos, es evidente, usted lo acaba de describir. Sí, bueno, nosotros no hemos tenido una reunión para hablar todavía de este tema, lo haremos, yo asumo el momento en que ya formalmente esté presentada la propuesta del enjuiciamiento. Hay voces, yo diría, divididas dentro de la bancada, porque habemos quienes somos críticos, y yo he sido una de las personas que también me he caracterizado por hacer crítica a las distintas instancias y a las distintas épocas de los gobiernos. Dentro de Alianza País también yo siempre tuve algunas voces críticas con el gobierno pasado, a pesar de ser una militante del movimiento, y ahora lo propio siendo militante del movimiento de Alianza País. Entonces yo sí creo que aquí no vale la pena ponernos una venda en los ojos y ser ciegos a las situaciones, porque esto lo único que nos va a generar es que la situación se vaya empeorando con el transcurso del tiempo. Creo que hay ciertas cosas en las que vale la pena hacer un pare, hacer una revisión de lo que se está realizando y evitar que más bien situaciones más complejas se puedan dar a futuro, entendiendo además de que esto no es un tema personal contra quien lidera la cartera, en este caso del Interior, sino más bien un cuestionamiento a la forma como se están dando los temas o cómo se están manejando estas situaciones, y más bien cambiar tal vez la estrategia, tomar otro tipo de acciones o de decisiones para corregir y enrumbar de mejor forma justamente yo diría los mecanismos de control. El tema de la inseguridad es gravísimo, se ha incrementado el robo a personas de una manera bastante exponencial. Hay una estadística que dice Alarmante. que se ha incrementado el 9.50 y algo % en los últimos meses. Entonces me parece que no es un tema de ir ocultando. ¿Por qué? Porque la gente lo siente. La semana pasada, al inicio de esta semana, el día martes, una compañera asambleísta salía de su casa, en la puerta de su casa en la República El Salvador y Portugal fue asaltada por perdón decirlo, pero era un señor venezolano que iba en una motocicleta, que le arrancó la cartera y se les llevó la cartera. Entonces ya uno lo siente cada vez más cerca. Ojalá y Dios quiera que no nos pase directamente, pero ese malestar y esa preocupación ya se va sintiendo, se va comentando, y hace que la ciudadanía sienta cada vez más inseguridad, y eso es un sentir incómodo y molestoso. Y que hay un responsable del corregirlo. asunto o una responsable del asunto. Perdone la interpretación, pero entonces Elizabeth Cabezas no va a defender lo indefendible, no así necesariamente el resto de la bancada. Efectivamente, creo que esto lo vamos a tener que discutir cuando ya lo tengamos de manera formal, pero nosotros, y creo que lo más sano es ser autocríticos de los errores que estamos cometiendo, porque eso nos va a ayudar a corregir los errores y a tomar acciones que puedan mejorar y puedan cambiar el rumbo de la Ya, situación. ahora tenemos que insistir en el mismo tema todavía un poquito más, porque la ministra ha dicho lo siguiente, que un ministro no puede ser llamado a comparecer. El expresidente prohibió a los ministros dar información a los legisladores, incluso se hizo una reforma para que solo el presidente o vicepresidente de la Asamblea lo haga, o sea, solicite información. Escuchemos. Tenemos muchos años de pensar, y no solamente de pensar, sino de mirar, que un solo partido decide todo. Decide que ningún ministro puede ser llamado, no digamos a juicio, no puede ser llamado a comparecer. Si ustedes recuerdan, el expresidente dio una instrucción a los ministros, prohibió que entreguen información a los legisladores. Sí. Peor que vayan a la Asamblea Nacional, hicieron una reforma para que solamente
el presidente de la Asamblea o la presidenta de la Asamblea pueda convocar a un ministro. Correcto. Ahora vamos 20 ministros a la semana. Vamos 20 ministros porque estamos completamente al otro lado. Sí. También es porque estamos en otro momento, porque no estamos en un momento de una mayoría absoluta y esto implica construir unos acuerdos. Bueno, son argumentos, asambleísta Cuesta, que exhibe Claro. la ministra. A ver, Es que solamente quería complementar una idea. Claro que por sí. favor, Sí. Elizabeth. A ver, efectivamente lo que dice la ministra fue así. En el periodo pasado había un pedido expreso del presidente de que además toda solicitud de información pase por la presidencia de la Asamblea Nacional. Debo comentar que eso se cambió porque la ley en la Constitución prohíbe pues que haya intermediarios Claro. en el pedido de información. Los asambleístas tienen toda la potestad de hacer los requerimientos de información que así consideren convenientes y de manera directa a las instancias y a las instituciones que tienen que proveerles de dicha información. Y justamente durante mi presidencia Se cambió hubo eso. la solicitud y el pedido reiterativo del asambleísta, si no me equivoco, de Fernando Casejas, quien planteó por varias ocasiones que este sea un tema que se trate en la asamblea. Y Pero entonces no debería llamarle la definitivamente atención. se hizo, y ahora ya es un tema que además que nunca debió haber sido claro, así, o sea, siempre debió el asambleísta, porque así está facultado de acuerdo a la ley, pedir la información de manera directa a las instituciones y ahora así se hace. El tema de las comparecencias es real, ahora hay unas convocatorias permanentes y constantes a los ministros que entiendo incomodan, pero perdón, esa es la potestad y la facultad de la Asamblea Nacional y como hablábamos antes de entrar acá a la mesa de discusión, lo comentábamos afuera con Lourdes y con el doctor Ollarte, a veces sucede que de una situación extrema en la que nadie pide las cosas, en donde no hay convocatoria, se puede pasar a la época de exigir, de pedir y de invitar permanentemente. O sea, pueden haber los dos extremos. En ninguno de los casos esto puede ser saludable, pero sí es necesario y las veces que se requieran que ellos asistan por los distintos temas, tendrán que así hacerlo. La Asamblea no está para incomodar, pero sí está para pedir información y esa solicitud de información, qué mejor que lo hagan quienes son los responsables de las instancias y las cabezas de los ministerios. Ya, bueno, un juicio político Bueno, es un juicio político. es un juicio político. Bueno, a ver, por Bueno, favor. usted confía entonces en que se da trámite al juicio político a la ministra. ¿Usted también se va a sumar, evidentemente, al juicio político que se planteará en contra del ministro de Finanzas? Bueno, yo no he firmado la solicitud de juicio político del señor ministro de Finanzas. En realidad no me han pedido la firma, no he ya. revisado los argumentos. El momento que llegue a mis manos, por supuesto, lo revisaré y revisaré si es que existe o no existe el fundamento respectivo. Pero el juicio político, en el caso de la ministra del Interior, está. Tenemos ya las firmas necesarias, no lo hemos presentado todavía porque algunos legisladores nos han dicho que les esperemos para su firma entre el día lunes y martes, que estaríamos presentándolo. El trámite tiene que darse. Nosotros presentamos, el presidente recibe y notifica al CAL para esta calificación, que ojo, aquí hay que aclarar algo, el CAL no tiene que evaluar absolutamente nada, viene a hacer una suerte de revisión de un claro. checklist. ¿Cumplió esto? Sí, pase. Y dará paso a la comisión de fiscalización. No existe motivo legal, no existe motivo alguno para que los miembros del CAL puedan rechazar o no calificar este juicio político. Sería realmente un desacierto por parte de los vocales, porque como digo, en este caso se han cumplido absolutamente todos los requisitos formales que pide la ley. Doctor Bueno, Ollarte. sobre el ministro sobre de Finanzas. el ministro de Finanzas. En el caso del ministro de Finanzas, señor Martínez, yo veo la cosa más complicada, porque claro, a ver, en un juicio político tienes que imputar una infracción, incumplimiento de funciones, ¿ya? En el desempeño del cargo, o sea, no es cualquier cosa. Como ministro muchas veces te ves abocado a ciertas dificultades. Eso no necesariamente va a implicar una infracción, es decir, que no tengas plata para pagar. A ver, ¿es una infracción imputable al ministro o es una circunstancia que se está presentando? Yo creo que es una circunstancia que se está presentando y que hay que afrontar del mejor modo posible. Pero imputarle lisa y llanamente que por ese hecho has cometido una infracción, yo lo veo difícil. Difícil en el sentido jurídico, no en el sentido político. En el sentido político el papel aguanta todo y las acusaciones pueden prosperar y te puedes caer.
Eso también puede acontecer. Caso Consejo Ciudadano, que Ahora, parece va por ahí. Sí, pero en el caso de Richard Martínez, bueno, tendríamos que ver una acusación interesante, es decir, ¿qué has hecho? ¿Estás jugando más con los bonos? ¿Estás haciendo aparecer como deuda lo que es un gasto corriente? ¿Qué estás Incumplimiento haciendo? de la ley amazónica de las regalías Las petroleras asignaciones para para los cantones amazónicos. Claro, ahora también tienes que ver cómo estás haciendo la distribución, y una cosa es discrepancia respecto de cómo haces la distribución, otra cosa es que eso sea constitutivo de infracción, porque también hay cuestiones que deben quedar sometidas a la justicia ordinaria, es decir, respecto del tema de, por ejemplo, acción por incumplimiento, respecto de las normas contenidas en la ley amazónica. Es decir, no lo vas a poder solventar Eso no es incumplimiento de políticamente. función. Exactamente, es decir, a ver, una discrepancia en cuanto a la interpretación que tú le estás dando a una ley no es en sí mismo una infracción. Tú puedes discrepar. Una cosa es saltarse la norma y otra cosa es que tú discrepes de cómo está aplicando la norma o cómo la está interpretando. Ya. Es decir, son dos cosas distintas. Eso no lo vamos a evaluar. Le recuerdo que a través del juicio político usted lo que hace es sancionar la comisión de una infracción, y no, este es un régimen presidencial, no es un régimen parlamentario, donde usted puede discrepar de las políticas y de cómo las lleva. Eso no puede hacer en un régimen parlamentario. Es decir, vea, a mí no me gusta la política del ministro de Educación en tal cosa. Voto de desconfianza. En algunos sistemas incluso eso acarrea la caída de todo el gabinete, e incluyendo la del gobierno. Pero en un sistema presidencial republicano lo que usted hace es juzgar faltas. Juzga políticamente la comisión de una falta y no cómo estás llevando la política. Ahora, si vamos al pasado ecuatoriano, hemos hecho lo primero. Usted recuerda que anteriormente los ministros de economía, o los ministros de hidrocarburos, ¿usted se acuerda? Duraban muy poco, 6 meses. La primera que subía la gasolina, listo, Afuera. te fuiste. Y tuvimos una cosa, tuvimos 16 ministros de hidrocarburos, porque claro, subía la gasolina, se reajustaba el precio, te fuiste. Bueno, podemos seguir con esa insana costumbre o corregir las cosas. Yo le digo, nuestro sistema de juicio político es harto deficiente. Ya, ahora hay que hacer una reforma en ese sentido. No, Vamos a terminando. ver, es que usted no tiene que estar. A ver, aquí nosotros en el Ecuador también creemos Que usted todo es puede vía corregir ley. las cosas a punta de reformas o a punta. Hagamos otra constitución más para comenzar a violar una nueva. Eso es lo que vamos a hacer. Ya, pero Yo no poner más dudo- requisitos para los juicios políticos. Solamente una propaganda. Yo no soy partidario de las constituyentes, pero no me engaño. ¿Cree alguien que al año 2022 no va a haber una constituyente? Tanta revuela que está haciendo con la corte tal, con el tribunal tal, con la cosa. Si esto el año 2022 a lo sumo va a comenzar de nuevo, así somos nosotros, creyendo de que haciendo una norma la vas a respetar. Ya, pero mientras tanto, como dijo el- incluso usted tiene casos en los cuales modifica la norma y sigue actuando como Echa la que ley, no la echa ha la modificado. Así Además. somos. Así pasa. Bueno, concluimos, por favor. Elizabeth Cabezas. A ver, respecto al planteamiento del juicio político de Richard Martínez, yo tengo también algunas preocupaciones que las voy a exponer. Más allá de las motivaciones y de las razones que en este momento se han plasmado en estas solicitudes de juicio político, me da a mí una preocupación fundamental, que es el tema de la figura que representa en este caso el tema económico, que es el ministro, cuando en este momento se ha suscrito acuerdos internacionales, convenios con el Fondo Monetario Internacional, con distintas organizaciones para el cumplimiento de una agenda económica que en el camino busca fundamentalmente darle estabilidad económica al país, sobre todo en el ámbito de sostener un proceso de dolarización que es fundamental y que bajo ningún punto de vista se lo puede poner en riesgo. Y cambios en estas figuras son bastante simbólicas. ¿Por qué? Porque obviamente no solamente tiene que ver con el hecho de que viene otro ministro, sino la línea que este ministro puede impulsar en el camino. Entonces, realmente si nosotros queremos marcar una línea de confianza a los inversionistas internacionales, a los miembros de los organismos internacionales, un cambio en la figura del ministro de Economía puede tener una muy mala lectura en ese sentido, y eso es lo que a mí me preocupa. Creo que este momento el país ha avanzado en
en varios ámbitos, tenemos una situación económica muy compleja, definitivamente para nadie es de eso desconocido. Tenemos un incremento mensual del tema de endeudamiento para ir cubriendo el déficit, pues obviamente de la caja fiscal, y eso sí es un tema complejo, muy complicado. Entonces, un mensaje de confianza debería ser mantener, ¿no es cierto?, la figura del ministro, más allá de quien sea, hablo más bien como concepto, que los cambios en una figura de quien maneja la parte económica pueden tener estas lecturas y estos mensajes de desconfianza ante los organismos internacionales. No he suscrito yo ningún pedido de enjuiciamiento político al ministro Richard Martínez, no he revisado tampoco las argumentaciones, pero entiendo en este caso que es justamente uno de los pedidos, y el primero fue por el incumplimiento de la ley amazónica. Ajá. Y luego tenemos la suma ya de lo que fue el incumplimiento del acuerdo para el pago de los jubilados, por ejemplo. Entonces, hay situaciones incómodas, es verdad, pero como ha dicho el doctor Ollarte, yo comparto, también hay que ver en qué escenarios se están manejando y bajo qué presupuestos se están moviendo las cosas. Yo creo que es una situación compleja, creo que puede ser un muy mal mensaje hacia afuera, lo que represente un cambio en ese ministerio, y nada está dicho, ninguna carta está echada hasta que esto no esté en el pleno de la Asamblea Nacional. Definitivamente ahora la situación es muy, muy en la cuerda y en la línea, y entonces no podemos saber exactamente qué puede suceder sino hasta el final. Una cosilla. Claro, se está diciendo que en el caso de Martínez también es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por no haberlo pasado por la Asamblea Nacional. Yo solamente debo hacer presente que esta Corte Constitucional, la actual, la de lujo, ha indicado que esa clase de decisiones no son tratados internacionales, por si acaso, si es que se quiere fundamentar alguna acusación en ese sentido. Ya. Su reflexión final, asambleísta Cuesta. Sí, qué pena que no hubo tiempo además para el Consejo de Participación Ciudadana, porque evidentemente eso es otro tema que puede dar un mal mensaje al concierto internacional si es que no se hacen las cosas como debería proceder en derecho. Por favor. Bueno, yo creo que como mensaje final, habemos asambleístas que estamos trabajando, que estamos cumpliendo definitivamente con la labor que nos encomendaron, que es la de legislar y la de fiscalizar. Sigo trabajando en eso. Yo no voy a caer en el juego de que el momento que se haga un cuestionamiento se está queriendo hacer por un tema personal, que no existe en este caso, por ganas de desestabilizar, que soy la última a la que le interesa que el país se desestabilice, porque nos desestabilizamos todos, pero estoy convencida que mientras se actúe con transparencia, nadie tiene que tener miedo a que se le hagan cuestionamientos. Perdón, ¿le cuestionaron por desestabilización también? Me han preguntado si es que soy parte de las ganas de desestabilizar el país. Nada más alejado de eso. Yo quiero que el presidente Lenin haga bien las cosas, porque si él hace bien las cosas, nos va a ir bien absolutamente a todos. Ahora, voy a seguir cuestionando a quien no haga bien las cosas, voy a seguir llamando la atención de quien no cumpla con sus funciones, voy a seguir llamando la atención en lo mucho y en lo poco de quien abuse de los fondos y de los bienes públicos. Muchas gracias. Un minutito, doctor Ollarte, y nos despedimos. Sí, respecto del Consejo, debo hacer presente que lo que hay que hacer no es esta cuestión de yo me saco a los consejeros que no me gustan, al final fueron votados, pues, ¿para qué la gente elige? Pues entonces, a mí no me gustó esa elección, yo la impugné y me dijeron que no habían cautelares y que había que hacerse la elección, se hizo, da el resultado, no me gusta y ahora uso el juicio político para sacármelos de encima. Además debo hacer presente que la Corte Constitucional ha tomado una decisión desacertada a mi juicio y terrible, en el sentido de decir que por efecto de los pedidos de dictamen para reforma constitucional para desaparecerle al Consejo de Participación o para restarle la facultad nominadora no corren los 20 días. Y que en ese entonces no hay dictamen ficto, porque el asambleísta Villamar estaba pidiendo en el Consejo Electoral ya las cartillas para recortar firmas. Y resulta que la Corte saca la semana anterior un fallo indicando que en esos casos no corren los 20 días y que no hay dictamen ficto. Entonces, la primera cosa que uno dijo, bueno, a ver, resulta que para la consulta de febrero del año 2018 dijimos que había dictamen ficto. Y se contenían 2 enmiendas constitucionales. ¿Qué me está diciendo la Corte? Que no se podía hacer la consulta. Claro. Porque no había el dictamen ficto. Ni siquiera sabes lo que estás escribiendo. Y ahí sacan un comunicado de prensa, segunda balazo en la pierna. Porque para esto te quedas callado nomás y dejas que esta cosa pase por debajo. Porque poca gente se da cuenta, parece, de esta cuestión. Y dicen, no, es que esto es para el futuro. Pero lo estás aplicando con casos ya presentados. Porque los 2 casos que no resolviste ayer son casos presentados antes de ese dictamen. 1, 2. En el caso de el dictamen para la consulta de febrero de 2018, tampoco es un caso resuelto, porque no tienes dictamen. Segundo balazo en la pierna. A mí me parece impresionante quién está escribiendo los comunicados y quién está tomando decisiones en la Corte Constitucional.
Pichincha Universal